Continuamos en Camino a los Pinos, estamos en el tema de la relación México-Estados Unidos y nos interesa mucho su punto de vista, sus comentarios vía Twitter, Facebook, su correo de voz en los teléfonos que están en la pantalla. Estamos platicando con Hazel Blackmore esta relación que en su momento, al final, el presidente Eisenhower dijo que estaba Estados Unidos sujeto o amenazado de ese complejo militar industrial y que ese es el motor económico que ha tenido un país que recurrentemente participa en procesos bélicos y que en su segunda enmienda le da el derecho al ciudadano de tener armas para su defensa y vemos que ciudadanos tienen no solamente armas para su defensa, tienen arsenales que ya va más allá de la defensa, ¿no? Esto se ha vuelto un tema diplomático, un tema fronterizo, un tema de la relación con Estados Unidos y un tema de ambos países de seguridad nacional. Así es. Sí, y es un tema difícil porque, como bien lo dices, está, digamos, plasmado en la segunda enmienda que los estadounidenses tienen derecho a portar armas y para muchos no nada más es el hecho de las armas, es el hecho de su libertad, es el hecho de no tener intervención del gobierno y de poder sentirse libres en su forma de ver portando un arma. Entonces, es difícil además porque es un tema que hasta ahora la Corte ha dicho federalmente nada más se da la libertad, pero la regulación de esta libertad se deja a los estados. Entonces, hay estados en donde se tienen que tener seguros para niños, hay estados en donde se tiene que registrar para poder comprar un arma, hay estados en donde solamente se puede tener el arma en las casas, hay estados en donde se tiene que tener a la vista, hay estados donde no se puede tener a la vista. Sí, si tú vas en la calle y se oculta el arma, eres sospechoso de un delito de acuerdo a la ley de ese estado. Y si cruzas al otro estado y la traes a la vista, entonces estás cumpliendo con la ley, ¿no? Así es. Y esto es importante más que nada para nuestro público. En la Ciudad de México, la Constitución permite en México que la gente pueda tener armas en su casa para defenderse, siempre y cuando no sean las que están reservadas para uso exclusivo del ejército. Pero eso no quiere decir que tengamos esta estrategia de sobrearmamento social que tiene Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, tú me preguntabas hace unos momentos sobre el NRA y con qué partido estaba identificado. Yo te dije, bueno, mayormente con el Partido Republicano por esta parte de la libertad. Sin embargo, a la hora de dar fondos, el NRA ha trabajado con el sistema, sabe cómo funciona el sistema y tiene aliados de parte de los dos partidos. NRA, entendido para nuestro público como la Asociación Nacional del Rifle, que así se llama, que es la asociación más grande de productores de armamento. Así es, así es. Entonces, ellos, como te digo, financian las campañas de ambos partidos, tienen aliados de ambos partidos, y esto es, por ejemplo, lo que ha evitado que esta prohibición de armas de asalto que ya estaba, digamos que estuvo durante 10 años y se venció y se trató de que se reactivara esta prohibición, no pudo hacerlo porque no tenía el suficiente apoyo político en el Congreso para poder pasar. Entonces, ellos son un jugador muy importante en la política estadounidense. Y han aumentado el número de armerías en la frontera de México en los últimos años, ¿es así? Así es. Sin embargo, bueno, hay otros medios para controlar el flujo de armas. El presidente Obama está consciente del problema de las armas en México y hizo una orden ejecutiva para limitar el número de armas que se podían vender en la frontera. México también puede hacer acciones por medio de sus aduanas. A final de cuentas, estas armas pasan de uno y otro lado de la frontera. Es un problema difícil. Sin embargo, yo creo que no es un problema exclusivo para los dos países. Si llegaran a un acuerdo y se cortara el flujo de armas, yo creo que la demanda de armas en México es una realidad y las armas vendrían de otras partes del mundo donde también se fabrican. Exacto, yo creo que aquí el tema va en el sentido de identificar los flujos de los mercados. Sabemos que este es un problema binacional el que tiene México en este momento con el tema de trasiego de sustancias prohibidas, adictivas y peligrosas, las armas que defienden ese trasiego y las políticas de los gobiernos para el caso, ¿no? Uno es Iniciativa Mérida, nos aportan recursos, no sé si sean suficientes, Hazel, lo que tiene y la forma como se vienen suministrando estos recursos de Iniciativa Mérida. Yo creo que no sé si son suficientes, tampoco no te podría decir. Lo que te puedo decir es que es difícil en una época de crisis económica, de crisis fiscal, en donde ha habido recortes importantes, pues pensar que no se van a recortar los recursos también en temas de cooperación internacional. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que Estados Unidos es un país que cree en la cooperación internacional, que tiene agencias como USAID bastante establecidas de cooperación nacional y que hay otros ámbitos en donde la cooperación internacional es importante y tiene frutos
digamos. Y en la cooperación internacional se necesita la información. El Así problema es. del caso Rápido y Furioso y la versión previa que se Así tuvo es. de darle armas a uno de los grupos, nos hace sospechar que hay privilegios o intereses de que uno de los grupos que hace el trasiego de drogas sea el que lo siga haciendo en defensa de sus intereses y no con la idea de que termine, ¿no? Mira, yo creo que si vemos el número de armas que están cruzando la frontera y si hablamos de los grupos y subgrupos del crimen organizado, es difícil decir que hay a favor de uno, a favor de otro. Y el otro problema que se encuentra es que estamos hablando de burocracias y de burocracias bastante descentralizadas. Tenemos que pensar que en Estados Unidos solo el Ejecutivo tiene más de 5 millones de burócratas. Es difícil que el presidente tenga control de esos 5 millones de burócratas. Sin acusar, podemos suponer que la Asociación Nacional de Rifle, la NRA, por sus siglas conocidas en Estados Unidos, tiene un cabildeo muy profundo en el Congreso con la idea de que esto se vaya despacito, despacito. No es una acusación, es una realidad, como lo tienen otros grupos de interés, ¿no? Es parte de la forma en que funciona el sistema político estadounidense. Hay grupos de interés en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito de agricultura, en el ámbito de transporte, en el ámbito de la producción de armas, y ellos son un actor importante. Sí, definitivamente tienen influencia porque los fondos que ellos dan para las campañas de los congresistas son importantes, pero esa es la manera en que funciona el Congreso y no es una acusación, es una realidad, digamos, ¿no? Y muchas otras industrias tienen este Claro, sistema y otros intereses por de este supuesto. cabildeo. Como también a veces grupos de la sociedad civil y otros grupos, ¿no? Muy bien. Permíteme, Hazel, vamos a un corte, regresamos en Camino a los Pinos.